Buenas, ¿cómo están? Hacía tiempo que no estábamos por acá haciendo un vivo, así que aparecimos nuevamente. Vamos a esperar un poquito a que vaya llegando la gente. Hoy, hoy tenemos una invitada, ahí se van sumando. Buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos una invitada, una amiga, una gran amiga, médica. Ahí, ahí nos están pidiendo la solicitud. Un instante, a ver si se suma. Bueno, ahí nos va a mandar de nuevo la solicitud para sumarse. Ella es una amiga, es médica, también vive en Mendoza y trabaja con las 5 leyes biológicas. Así que en el día de hoy, avísenme si no se llega a escuchar bien, si se llega a escuchar bajito. A ver, a ver ahí. Hola, Jas. Hola, Franco, Maggie, Euge. Bueno, gracias por estar hoy acá. Vamos a estar compartiendo un buen rato. Ahí está. Ya estoy. Y Ya justo está, estaba André. escribiendo. Bueno, Eh, muy eh, bien. Estoy y con la cámara al revés. ¿Qué me ahí está. pasó? Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué haces, André? ¿Cómo estás? Justo te estaba presentando, mira. Te estaba ahí haciendo Escuché algo. la entrada Che, escuché triunfal. algo. Estaba fallando, no sé qué pasaba, como que me aparecía la cámara en verde y todo, así que, bueno, ahí estamos. Bueno, fue todo el show para esperar a que llegue más gente, así que ahora, bueno, Mira, hoy día vamos a estar compartiendo sobre afecciones osteoarticulares, musculares y, y bueno, que tanto tema trae, ¿no? Esas temáticas, porque es curioso que cuando hablamos con personas o con cualquiera en general, uno siempre dice cómo estás o cómo andas de salud, o vas hablando y dice estoy bien, estoy re bien, que nada, como si estuviese todo perfecto, pero cuando empezamos a indagar, que hay un dolorcito en la cintura, que hay un dolorcito en el hombro, y eso es como que queda siempre un poco de costado, ¿no? Como que no se ve, no es igual que una diarrea o un vómito o un síntoma que uno podría decir estoy enfermo, entre comillas. Sin embargo, son de las afecciones que más comúnmente tenemos los seres humanos, ¿no? sí, totalmente. Es tal cual, es como vos decís. Y lo que tiene es que tiene una variedad de rangos de intensidad muy amplia, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos a estar compartiendo aplica la lógica que vamos a estar compartiendo, ¿sí? Aplica tanto para esos dolorcitos ocasionales que tenés una vez cada tanto, como para afecciones un poco más complejas, ¿no? Que incluso muchas veces forman parte de síndromes y que tienen una intensidad mayor, ¿no? Entonces, quizás como primera cosa, y antes de meternos, sepan que la intensidad es la variable que más se va a modificar, ¿no? En relación al contenido que vamos a volcar. Y van a ver que quizás lo mismo, la misma explicación aplica para un esguince de única vez, ¿sí? Y para un trastorno como puede ser una osteomielitis, una artrosis, una artritis. ¿Qué es lo que cambia? Y lo que cambia es la intensidad de la experiencia interna, además de la experiencia física, ¿no? Que obviamente es diferente. Pero bueno, ahí me adelanté con este detallecito de cosas. Ahí dice Ceci, uno se acostumbra al dolor. Sí, claro.
Bueno, nos acostumbramos a todos, chicos. Por eso tenemos dolor y muchas otras cosas. Un poco de eso va lo que les queremos compartir. ¿Querés que hagamos como un marco ahí de encuadre sobre lo que vamos a estar charlando desde el paradigma, obviamente, de las 5 leyes? André es médica, ya les vamos a contar al final del vivo algo que va a estar haciendo desde la semana que viene con estas temáticas, así que si les interesa y están pasando por cuestiones de esta índole, las invito a que escuchen hasta el final porque va a estar bastante bueno, sí, va a estar bastante bueno. Creo que parte de lo que sucede en esta capa es también una sensación de no saber por dónde, ¿no? Como que la característica del dolor osteoarticular o de estos síntomas es que muchas veces no sabemos por dónde. De hecho, tiene como una naturaleza rara porque muchas veces uno dice, bueno, hoy no tuve dolor. Y de repente mañana te levantás y vuelve a aparecer el dolor, ¿no? O gente que tiene dolor durante todo el día y en la noche se le va, o al revés. Entonces, está bueno que le podamos dar como un marco de contención, que es justamente lo que vos vas a estar haciendo, para que le podamos dar un acompañamiento, justamente que creo que es algo que falta mucho en esta capa. Digo esta capa porque desde las 5 leyes siempre nos referimos a las distintas estructuras de acuerdo a la embriología. ¿Sí? Para las 5 leyes la embriología es como una base, así como el sistema nervioso también es una base, pero dentro de la embriología, una de las capas, que no importa que se aprendan el nombre, simplemente es como para que quede acá grabado, es el mesodermo. Y dentro del mesodermo, Hammer encontró diferencias, ¿no? Entonces, Hammer le puso mesodermo nuevo a esta capa embriológica que da un montón de estructuras, ¿sí? Desde huesos, músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, un montón de otros tejidos más, ¿no? Como tejido conectivo, tejido graso, que por ahí no hacen mucho referencia a estas lesiones o a estos dolores, pero que también está incluido, inclusive algunos órganos o parte de algunos órganos. Entonces, no sé, Andrés, si querés contar un poquito algo de esta capa, como para que la gente sepa. Ahí va. Bueno, cuando hablamos de mesodermo nuevo, y coincido con vos, Ale, en esto de olvidarnos de las palabras complicadas, ¿no? O sea, cuando en el día de hoy, en este encuentro, cuando hablamos de mesodermo nuevo, hablamos de aparato locomotor, ¿sí? O sea, en ese sentido, son sinónimos. Y de lo que se trata, todas las modificaciones, todos los cambios que suceden en nuestro aparato locomotor, justamente se tratan de desafíos en los cuales estamos cambiando de forma para encontrar una manera más apta para ejecutar o enfrentar un desafío, ¿no? Entonces, aptitud y cambio de forma son dos palabras que les recomiendo que se anoten por ahí para ir siguiendo lo que vamos a estar compartiendo. Ahora, ¿Puedo tirar uno más? sí, claro, Función. ahí va. Ok, Ahí, como... bien. Dale, seguí, te corté. Entonces, les quedan estos tres conceptos, ¿no? Función, cambio de forma y aptitud. Y fíjense que lo que va a estar haciendo nuestro aparato locomotor es modificar su densidad en distintos momentos justamente para poder encontrar una forma más apta para encarar la situación que tengamos enfrente. Entonces, es muy importante que definamos en este momento de qué hablamos cuando hablamos de situaciones, ¿no? Porque nosotros desde el modelo de las 5 leyes biológicas tomamos información de otros modelos también, ¿no? Y para explicarnos el proceso de interpretación de la realidad, tomamos información de algunos modelos sistémicos, como por ejemplo esta que voy a compartir ahora, que tiene que ver con los órdenes de realidad. Van a ver que nuestro psiquismo y nuestro cerebro y también nuestros órganos responden a situaciones concretas que están pasando
¿sí? Como puede ser alguien en una pregunta que después las vamos a tomar, alguien ponía, ¿cómo puede ser que si yo entreno siempre me siga doliendo? ¿No? O sea, bueno, que el entrenamiento es un estímulo concreto que va a generar un cambio de forma, ¿sí? Eh, y también respondemos a situaciones abstractas, es decir, al significado que le otorgamos a una experiencia que sucede en nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo la otra vez hablaba de esto y ponía un ejemplo de, bueno, mi amiga a último momento estábamos llegando, yo estaba llegando al punto de encuentro y recibo el mensaje de, che, no voy, ¿no? Y era como, bueno, éramos nosotras dos, o sea que me quedo sola acá. Y eso, que es muy concreto, yo llegué y ella no va a venir, para mí puede significar muchas cosas, ¿no? Y puede que diga, uy, ok, no pasa nada, la verdad que está sobrecargada con su trabajo, qué sé yo, genial que estoy acá, me voy a comprar una remerita, o puede pasar que empiece que le otorgue el significado de no soy importante para ella, nunca tiene tiempo para mí, siempre me deja en segundo lugar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fíjense cómo esto va a estar jugando todo el tiempo y va a representar un estímulo directo para el tipo de cambio que va a suceder, ¿sí? Si frente a una situación concreta o abstracta, yo siento que mi aptitud no es desafiada, es muy probable que no haya cambios en esos tejidos. Ahora, cuando sí me desafía, cuando sí siento que no puedo, que tengo que y no quiero, ¿no? Ahí también esto para anotarlo, que quisiera y no lo consigo, que es muy pesado para mí, que es muy rápido para mí, que es muy grande para mí, todas estas cuestiones que nos llevan a sentirnos de alguna manera desvalorizados, bueno, van a tener un impacto directo en las funciones de nuestro aparato locomotor. Y después Bien, entonces, lo podemos un precisar cada segundito. vez más. Sí, Lo que estamos diciendo es, el sistema locomotor, ¿sí? Se va a ver o va a estar relacionado con temáticas de autodevaluación o desvalorización, ¿no? Tanto sea en primer orden, una cuestión real, ¿no? Tengo que mover este mueble y no puedo moverlo, o una cuestión simbólica de, en la medida que voy creciendo y me hago viejo, soy cada vez más débil, ¿no? Como poniendo dos temáticas, y cuando esas temáticas estén presentes, el sistema locomotor es el que va a generar cambios o hacer adaptaciones. totalmente. Perfecto. Entonces, estas son como las líneas generales, ¿no? Después vamos a estar profundizando, no sé si hoy vamos a llegar porque la información es muy extensa, pero empiecen a aplicar esta lógica a el tipo de movimientos que les permite la parte del cuerpo que tienen comprometida, ¿no? Por ejemplo, porque estamos hablando de afección, ¿no? Entonces, personas con un tema en las rodillas se van a ver comprometidas en esa función, ¿no? Y ahí podríamos ver con qué tiene que ver. Personas con un tema en las caderas se va a ver comprometida la función. Y siempre lo que tenemos que pensar es, ¿para qué me sirve esta parte del cuerpo? ¿Y cuál es el gesto o el movimiento que habitualmente hago para frente al cual lo estoy utilizando, ¿no? Entonces, siempre yendo de lo grande a lo chiquito. Escenarios que pongan en jaque mi aptitud frente a ese gesto van a provocar un cambio en el funcionamiento de ese tejido, ¿no? Y siempre el cambio, o el cambio que más fácilmente podemos ver, por lo menos para aproximarnos a esta idea, es el cambio en la densidad, ¿no? Se pone más finito, más esponjoso, más débil, ¿no? O se pone más duro, se deforma, se inflama, ¿no? Esos serían como dos grandes momentos dentro de los cuales las afecciones van a oscilar. Y cuando vemos
temas crónicos, vamos a ver que estamos entrando y saliendo de estos dos grandes estados, ¿no? Con la escala de grises que puedan percibir en el medio. ¿Sabés qué? Que con eso que decís, yo me remonto a otros tiempos donde hacía cuestiones de rehabilitación y nosotros, yo sin saber las 5 leyes, sin conocerlas, ya sabíamos cuando una persona iba a salir de la rehabilitación bien o mal. O cuando no iba, ¿no? Como esta persona llegaba, más allá de la lesión que tuviese, a los 2 o 3 días o a la semana de conocerla, ya sabías si esta persona iba a mejorar o no iba a mejorar. Y había algo clave, que después, entendiendo las 5 leyes, yo lo pude unir mucho más. Gente que llegaba con la lesión o con la dolencia diciendo, yo voy a salir bien, no pasa nada, me acomodo al proceso de reparación, bueno, ahora le digo de reparación, en ese momento era de rehabilitación, pero todo bien, ¿sí? Ahora, gente que llegaba preocupada, sintiéndose mal y sintiéndose desvalorizada por la lesión que tenía, era casi clavado que los procesos se hacían muy largos. Porque este sistema tiene como, no voy a decir, bueno, es como una trampita o es como un juego ahí en el cual cuando nos duele, que es en el momento posterior a la temática o al desafío o a lo que estuvimos viviendo, ¿no? Uno puede darse cuenta de esto, podemos ir a primer orden, hice una actividad, salí a correr una maratón, durante la maratón no me van a doler las piernas. Ahora termino de correr y me van a doler los pies, me van a doler las piernas, me va a doler todo. Segundo orden, tengo que hacer una presentación o tengo que llevar adelante un proyecto, lo que sea. Termino, presento ese proyecto, me duele todo al otro día. ¿Sí? Primer orden o segundo orden. No importa, para nuestro cuerpo sucede igual. Pero acá el tema es, cuando aparece el dolor, ya se solucionó la temática. Pero en este sistema en particular, cuando aparece el dolor, al ser humano lo desvaloriza. Tenemos una cuestión media extraña con el vínculo con el dolor, es muy extraño, porque no nos han enseñado qué es el dolor. Entonces siempre nos han enseñado que el dolor es malo, ¿no? Que el dolor está gobernado por una entidad mayor que te lleva al desgaste, que te lleva a la muerte, que te lleva a no poder hacer nada. Y como también en nuestra sociedad, si no haces algo, no sos nadie, el hacer o el ponerte en movimiento, ¿no? Tener un buen trabajo, ser exitoso, poder hacer ejercicio, ser destacado en algo, ¿no? Eso te da un estatus, te da un valor. Cuando la persona que tiene una lesión o que tiene una dolencia o que tiene alguna afección osteoarticular le empieza a doler y ese dolor le impide seguir haciendo lo que estaba haciendo, entra en esto que vos decías, ¿no? Como en esta cuestión crónica en la que podemos pasar años con un dolor, ¿no? Porque el dolor está indicando una reparación o una fase ya saliendo de la temática o del problema, pero sin embargo el dolor se empieza a convertir en el problema, ¿no? Sí, totalmente. Es un mecanismo de retroalimentación, ¿no? Que en parte el conocer el modelo de las 5 leyes nos puede ayudar a que la percepción baje, se atenúe, ¿no? La percepción de peligro o de desvalorización asociada a una lesión. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? Hay que, digamos, los que estamos desde este lugar sabemos que se trata de acompañar un proceso que seguramente lleve un tiempo, ¿no? Un tiempo de meses o de años. Sin embargo, lo que esto que compartías, ¿no? De cómo podemos darnos cuenta de antemano quién va a tener una evolución mejor o una evolución más tórpida, más lenta. Un poco la medicina en general, desde el modelo de biomédico también lo toma, ¿no? Y la psicología, y entonces nos hablan como de mantener una actitud positiva. Qué bueno que tiene su margen de error, ¿no? Porque, bueno, obviamente que cuando uno tiene algún tipo de lesión y eso trae como consecuencia
otras dificultades, porque siempre limita el movimiento, pero además limita otras áreas de la vida, ¿no? De repente me duele tanto el tobillo que ya no puedo caminar a la par de mis nietos. Y entonces, cuando salgo a jugar con ellos a la plaza, ya no juego, yo estoy sentada y ellos están lejos, ¿no? Y entonces empiezo a sentir que ya no soy la abuela que era, ¿no? Entonces, fíjense cómo el impacto que puede tener en nuestras vidas es, se amplifica, ¿no? De una manera así, no lineal, ¿no? Nos va a ir tocando a cada uno en nuestras cosas. Entonces, tener esta información, por supuesto que nos sirve, y lo otro que nos sirve mucho es mantener una actitud creativa frente a la vida, positiva, ¿no? Sino creativa. Encontrar maneras distintas de hacer lo que siempre hacía de una manera y ahora que mi tobillo está limitándome al movimiento ya no lo puedo hacer. Y ahí es donde se empieza a romper este ciclo de retroalimentación del cual vos hablabas. Sí, total. Sabés que los otros días, bueno, te comentaba un poquito que yo trato de seguir todos los deportes porque igual soy muy amante de los deportes, ¿no? Yo vengo, si tengo que ver cuál es mi temática, también es esta, ¿no? Yo vengo de toda esta índole de la competencia y del deporte y demás, y estaba viendo estos deportes que ahora son los gamers, que son los deportes de computadora que te contaba los otros días. Y era muy curioso ver cómo... Contalo porque debe haber mucha gente que como yo no tiene ni idea que eso existe. Hoy en día hay deportes que son juegos de computadora, entonces ya hay clubes como Boca, Barcelona, River, no sé, demás, instituciones que tienen sus equipos de videojuegos, ¿no? Ahora los deportistas juegan a la computadora o son gamers, no son deportistas en un punto, compiten, ¿sí? Pero no se están moviendo. Pero lo paradójico de esto es que empezaban a contar que hay lesiones o dolencias en las manos. Y uno diría, ¿cuánta demanda podés tener moviendo o escribiendo o jugando con las manos? Y claro, porque no tiene en sí que ver con la tarea o con lo que estoy llevando adelante, sino con lo que significa eso que estoy haciendo. Y de repente, para uno de esos chicos, perder en uno de los videojuegos es una autoevaluación porque no pudieron mover los dedos rápidamente, porque no son lo suficientemente ágiles para mover las manos, ¿no? Entonces, tal vez esto lo cuento porque si no siempre queda la cuestión de, bueno, pero si yo me muevo o entreno mucho, desgasto la estructura, porque también tenemos como la teoría más entrópica. Mientras más hago, más lo desgasto y más lo puedo lesionar. Sin embargo, si vamos a la lógica, mientras más hago algo, más preparado y más adaptado estoy para hacer eso, ¿no? Menos dolencia debería tener. Entonces, simplemente lo dejo acá como una anécdota para que pensemos que en donde yo estoy poniendo función o haciendo una tarea o tratando de ser apto, ¿no? Como moviendo las manos para jugar, o siendo un tenista, o siendo alguien que hace trekking, o siendo cualquier cosa, ¿no? Un empresario, un verdulero, lo que sea. Cuando yo me pongo en movimiento y me pongo a llevar adelante esa tarea, si para mí la tarea que yo estoy llevando no alcanza, no es suficiente, no está bien hecha, no lo estoy haciendo bien, o soy torpe, o soy lento, o lo que sea, es donde la estructura empieza a generar adaptación, ¿no? Porque si no, uno pensaría, bueno, pero siempre que hacemos algo estamos generando adaptación. Sí en un nivel, pero no en un nivel tan elevado. Por eso está bueno lo que vos decías al principio de la intensidad, ¿no? Si yo voy y entreno, después al otro día lo normal o lo común es que me duelan un poquito los músculos, y yo a eso no digo como, hey, me estoy muriendo porque me están doliendo los músculos y me estoy quedando cada vez peor y se me están atrofiando. No, todo lo contrario. Pero cuando no vemos el entrenamiento físico que hacemos, ahí te dejo, y sin embargo estamos en otro plano haciendo otras tareas, cuando al otro día nos duele la cintura, o nos duele la rodilla, o nos duele las manos,
decimos, che, estoy enfermo. Sí, sí, y coincido con esto que vos decís y lo voy a llevar a otro nivel, que quizás algunas personas lo puedan tomar y puede ser que haya personas que no lo puedan tomar, ¿sí? Así que tranquis. Pero el dolor post-entrenamiento solo existe si hubo desvalorización durante el entrenamiento. ¿Sí? Y es muy frecuente que haya desvalorización durante el entrenamiento. En primer lugar, ¿por qué entreno? Digamos, si yo creyera de movida que soy lo suficientemente apta para practicar el deporte que elijo, no iría al gimnasio. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Un poco la trampa. Y está bueno verlo para que también empecemos a redefinir la enfermedad y le empecemos a quitar drama al hecho de que nuestro cuerpo se adapta. Nuestro cuerpo se adapta y por eso estamos vivos, ¿sí? Entonces, gracias a que nuestro cuerpo se adapta todos los días, tenemos una nueva oportunidad de hacer las cosas que nos gustan. Ujú. Y eso es una idea que también hay que acercarla a la hora de la rehabilitación, ¿no? O a la hora de romper un poco estos ciclos que se han perpetuado en el tiempo, donde se bloquea la autorregulación. Porque, a ver, hay algo que no dijimos, que quizás muchas personas que ya conocen el modelo lo sepan, pero nuestro cuerpo siempre tiende a la autorregulación. ¿Sí? Siempre se está adaptando y naturalmente encuentra el equilibrio dinámico que le permite cumplir su función a la perfección. Lo que sucede cuando una sintomatología se sostiene en el tiempo es que eh, oh, Paola, me interrumpe con una broma, totalmente. Lo que sucede cuando una sintomatología se sostiene en el tiempo es que ese mecanismo de autorregulación se ve interrumpido. Esto es como lo grande de vuelta, ¿no? O sea, después, ¿por qué se ve interrumpido? Bueno, hay distintas cuestiones, pero básicamente vos las estás nombrando, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con la relación que establezco con el síntoma y con la relación que establezco con las distintas situaciones que me desencadenan esa sensación de autoevaluación o de valorización. Y sabés que, bueno, ahora mientras decías eso, yo decía, claro, y lo hablábamos esta mañana en clases también, como no me imagino a la chita o al león desde chiquito diciendo, bueno, tengo que entrenar, agarrar un peso y subirlo al árbol para que cuando case pueda subir ese animal con la boca hasta arriba del árbol. O tengo que entrar en calor para ir a cazar, ¿no? Que son cosas que las tenemos muy incorporadas, ¿no? Y que a la vez genera una idea de fragilidad constante. Y es como, no, si vas a trotar, entra en calor. No, si vas a hacer esto, y no nos damos cuenta, pero hay una lógica constante de tener que ser mejor todo el tiempo. Y la lógica de querer ser mejor parte de lo que vos decías al principio, o sea, ¿por qué quiero entrenar? Y porque quiero estar mejor de lo que estoy hoy. Entonces, ya la lógica se estableció, ya hay una autoevaluación que no está ni bien ni mal, simplemente es, ¿no? Y nos pasa y nos atraviesa y todos y todas lo hacemos, porque si yo quiero hacer algo mejor de lo que lo hago hoy, me voy a esforzar y voy a trabajar y voy a entrenar o voy a estudiar o lo que sea para mejorar, ¿no? Ese proceso, ¿no? Está siempre supeditado a cuestiones como, por más pequeñas que sean, a autoevaluaciones. A decir, che, podría ser mejor de lo que soy hoy. Perfecto, dice el cuerpo, vamos a adaptar estructura entonces, ¿no? Y la relación se establece siempre. Vos sabés que en esto que decías que cuando entrenamos, si después hay dolor, es porque hubo autoevaluación. Yo lo hablaba hoy con un amigo y es, che, la motivación para entrenar, lo hablábamos los dos, no está igual que antes. Yo no tengo la misma motivación para estar entrenando como lo hacía antes cuando estaba en otro estado. Y yo me doy cuenta que hoy tengo un nivel de seguridad diferente en mí, que tal vez es ese nivel de seguridad el que ya me lleva a no querer estar siempre mejor de lo que estoy, porque me siento conforme con cómo estoy hoy. ¿No? Pongo ahí como ciertos casos más particulares, porque
estamos siempre en esta cuestión de hay que estar mejor, o siempre hay que estar fuerte, siempre hay que estar en las mejores condiciones posibles. Y eso ya es un camino de autoevaluación. Totalmente. Y implica dejar de lado algo que también que también puede ser que no todo el mundo lo pueda recibir, que es que siempre estamos en el mejor momento. O sea, esta idea de que hay algo mejor, más mejor o diferente, ¿no? Así sería. Es una idea cultural. Y ahí entramos en una cuestión que también tiene que ver con el tipo de afecciones que vivimos los humanos, y es que tenemos cautiverios culturales, ¿no? Y existe una frontera entre la biología y la cultura es uno de los elementos que interrumpen los procesos de autorregulación. Porque es tal cual como vos decís, o sea, no solo el chita no entra en calor, tampoco se desvaloriza y siente que es el peor si no consiguió a su presa. O sea, simplemente lo vuelve a hacer, ¿no? Lo mismo pasa con los niños. Justo hoy hablaba en consulta con alguien de esto, ¿no? O sea, nosotros ahora yo no me acuerdo cuando aprendí a caminar, ¿no? Y me imagino que vos tampoco y nadie de los que están acá. Pero cuando vemos a un niño aprender a caminar, no lo vemos ni frustrado ni desvalorizado por las cientos de veces en las que no lo logra, ¿no? Y son muchas las veces en las que un ser humano no logra caminar cuando se está desarrollando. Entonces, fíjense que esta cuestión de obtener un resultado y lo que obtener ese resultado significa para mí, definitivamente es algo que se nos empieza a imprimir, ¿no? Después, a partir incluso del uso del lenguaje. Ya ahí, quizás hasta me voy a un lugar, ¿no? Pero el lenguaje hablado es un gran límite, incluso para estos procesos de autorregulación, ¿no? Porque terminamos poniendo palabras para describir procesos. Alguien antes decía algo sobre redefinir los conceptos de enfermedad, ¿no? Lo leo el mensaje, dice, aceptar la enfermedad, la sintomatología nos habla y es muy importante escucharla. Y en realidad no es aceptarla, es entender que siempre que esté sosteniendo situaciones, vínculos, actividades que me hagan sentir que no puedo, o en las que sienta que tengo que, va a haber un cambio de mi estructura, y por lo tanto, una molestia, un síntoma, un dolor, una limitación al movimiento, una inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Digo, así funcionamos. Entonces, de repente, si me encuentro atrapado en un ciclo de malestares osteoarticulares, quizás lo que puedo es empezar a mirar, ok, ¿en qué otras áreas de mi vida me estoy encontrando atrapado? Porque si vos estás viendo este video y sos una de esas personas que está con estos temas, anótate cada vez que decís tengo que en tu día, o cada vez que le decís a alguien me encantaría pero no puedo. ¿No? O sea, esos son los dos momentos en los que estás recibiendo ese estímulo, ¿no? Que implica después el cambio en la estructura, el cambio en la función que vos describís. Mira, yo me acuerdo de un entrenador viejo, ya, o sea, yo cuando habrá sido hace ya varios años atrás, en ese momento ya tenía este hombre como 60 o 70 años, ¿no? Era un entrenador, era un gimnasta, un entrenador de la vieja escuela. Y lo que él decía era lo siguiente: si vos estás lesionado, entrená igual. Porque cuando el dolor le gane a la mente, no salís más de la lesión. Vos entrenás lesionado, te recuperás igual. Y yo decía, ¿cómo? O sea, que medio, o sea, kamikaze, ¿no? El proceso, desde una perspectiva que, bueno, puede no compartirse, yo en ese momento no lo entendía bien, y él siempre decía lo mismo, es,
Entrená. Cuando te duela demasiado, no puedes más, frenás un poquito y volvés a entrenar. Nunca dejes de entrenar y te vas a recuperar igual, sea cual sea la lesión. Hoy, entendiéndolo desde este lugar, le faltan, ¿no?, algunos detalles a esto que estamos diciendo, porque no sería o no es lo que estoy indicando que haga nadie, ¿no? Si cada quien tiene que encontrar también su camino, pero cuando logramos entender la lógica que está por detrás del dolor, de lo que condiciona mi vida y de lo que realmente está pasando en la estructura, nos damos cuenta de que muchas veces es más la pantalla mental la que está limitando a la biología que realmente lo que está pasando en el cuerpo, ¿no? Sí, A mi abuela la atropelló un auto hace mucho tiempo y le deformaron la rodilla. ¿Sí? Mi abuela hoy tiene 80 y pico de años. Y la vieja baila. Y vos le ves la rodilla y está deformada. Pero ella siempre me dice, yo estoy contenta, yo al haber salido viva no me preocupó más nada. Claro, no hubo autoevaluación respecto a lo que pasó. Y la rodilla literal le quedó chueca, sin rótula, deformada, que no la puede flexionar. Y vos la ves, camina para todos lados, baila. Y de repente ves estructuras sumamente sanas, con dolores que no pueden moverse. Y te dicen, no puedo moverme del dolor que tengo. ¿Qué nos puedes decir de eso, André? bueno, eso que dijiste es así tal cual, ¿no? O sea, eso lo vemos en la práctica. Eh, Existe la creencia, y esto tiene que ver mucho sobre todo con la traumatología y la kinesiología que se vivía en la década de los 80, principios de los 90, ¿no? Porque ya incluso desde el modelo biomédico empezó a cambiar todo esto hace rato, ¿no? Pero antes creíamos que la anatomía, ¿no? Es decir, eso que vos estás describiendo, ¿no? Un cambio en la anatomía, una deformación, una deshidratación, iba a determinar el funcionamiento de ese órgano, ¿no? Entonces, cuando había dolor, cuando había limitación en el movimiento, lo que íbamos era a buscar radiografía, ¿no? O sea, lo típico, lo que les ha pasado a la mayoría. Bueno, me duele, me voy a hacer una radiografía. Y después, pero me hice la radiografía y está todo bien, pero a mí me duele. Y sí, y las dos cosas son ciertas, ¿sí? La anatomía no, un cambio en la anatomía no se condice con un cambio en la función, son dos niveles completamente distintos. Y lo otro que acabas de describir también es algo que observamos un montón, vemos personas con una estructura anatómica de deformidad, de deshidratación, y completamente asintomáticas, ¿sí? De hecho, no hace tanto, hace una semana creo que compartí un podcast de un fisiatra y un entrenador que hablaban justamente de esto, ¿no? Que no tienen nada que ver con el modelo de las 5 leyes biológicas, y que justamente cuentan que hoy sabemos que aproximadamente el 50% de la población mayor de 60 años tiene hernias de disco en la columna, sin embargo, son completamente asintomáticos, ¿no? Entonces ahí también podemos entender algo que vemos, y que es que, uy, no, muchas personas, no, como tengo la hernia, no voy a entrenar, o no, y esto iba al podcast, ¿no? O sea, porque lo que dijiste de tu entrenador, que yo tampoco coincido con la forma, pero sí coincido con la idea de base, también lo sabe hoy la medicina oficial, ¿no? Y frente a toda lesión deportiva, incluso, sobre todo, y esto lo vemos más en los deportistas de elite, bueno, que son amateurs, pero que se dedican intensamente a esto, lo primordial es poner a la persona en movimiento cuanto antes. O sea, el reposo está limitado al evento agudo, ¿sí? Después hay que moverse. Y en cuanto, yo sé que cuanto antes esa persona se mueva, más rápido se mueve, ¿sí? Entonces, esto ahora con el modelo de las 5 leyes lo podemos entender un nivel más, ¿no? Porque no solo está recuperando la flexibilidad, la fuerza, la elasticidad de los tejidos a través del movimiento, no solo está recuperando la inervación o el estímulo
el estímulo nervioso, sino que además la persona está recuperando, estableciendo una relación de aptitud con esa parte de su cuerpo que estuvo comprometida, ¿no? Eso ¿Sabes? cambia profundamente el escenario. Que también esta cuestión de la biomecánica, ¿no? De tener que tener, ¿no? Como si fuese una obligación, o si fuese un lugar a llegar, la biomecánica perfecta. Estar bien parado, los hombros hacia atrás, que la espalda que no haga esto, que no haga lo otro, que no se ponga así, que la cadera no se rote, que se vaya para adelante, que la rodilla... Si no, puede haber lesión. Y esa es una tensión constante que tiene la gente para tratar de llegar a tener un modelo de cuerpo que rara vez llega a eso, ¿no? Porque si algo que hace el cuerpo se adapta para estar bien, para sobrevivir y para pasarla piola en una situación determinada. Entonces, si te tienen que dejar el codo de una manera, o la rodilla de otra, y la espalda de otra manera, te la va a dejar así. Sin embargo, no tiene por qué haber dolor, ¿no? Y esto es algo que muchas veces cuesta explicarlo, porque se tiene toda esta cuestión que viene más de la osteopatía o de distintas ramas en las cuales es como, no, te duele porque este hombro está más arriba que el otro. Es como, che, pero ¿hay una anatomía perfecta? ¿No? ¿Hemos conocido acaso el cuerpo que tiene la biomecánica perfecta? Es como hablar siempre en una teoría, pero después cuando ves los cuerpos, cada cuerpo ha ido tomando la forma que tiene de acuerdo a la aptitud que ha tenido que generar en su vida, ¿no? Y a partir de ahí el cuerpo siempre va a estar bien, porque el dolor, así como tiene un inicio, controlado desde el cerebro, coordinado para un montón de cosas, también tiene un punto final. Entonces, el proceso siempre está, digamos, gobernado por un nivel más amplio. No es que el dolor es anárquico y dice, bueno, vengo a doler acá y voy a hacer que todo duela de forma descontrolada. No, no existe. Esa es una cuestión como media, como darle una entidad al dolor y no darle el lugar de herramienta de señalización, que es la que tiene, ¿no? Porque uno dice como me duele, me voy a morir. Como no parás si solo te duele, ¿no? Es como simplemente duele. Y no estoy sacándole el peso a eso porque hay gente que la pasa muy mal y realmente es complejo cuando uno tiene esta sensación de no poder salirse o escaparse o sacarse de encima el dolor, que muchas veces genera que los programas continúen. Claro, sí, 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 totalmente. André, Bueno, ahora que te... son menos cuarto. ¿Querés que veamos algunas preguntitas? Había una que quiero leértela en Dale, particular. O sea, vamos a tratar de leer todas, ¿sí? De las que nos mandaron al Instagram, para tratar de no hacerlo tan largo y que la gente se quede con ganas y que nos pida otro vivo y en otro momento aparecemos. Sí, eso te iba a decir, claramente nos quedó demasiado chico el espacio. Sí. ¿Sabés qué? Creo que hay una pregunta que tenía que ver con un dolor que aparecía a la mañana. Si podemos empezar por esa, porque justo Dale. iba en relación con lo que quería compartir, que me parece que les va a servir a todos. Dice, ¿por qué después del gran descanso de la noche me levanto con dolores musculares en las piernas y en los pies? Ahí va. Ok. Bueno, esto es interesante porque tiene que ver, y esto es lo que quería contarles, ¿no? Hay distintos tipos de dolor, siempre hablando de la índole del aparato locomotor, y también hay distintos momentos para que aparezca el dolor, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que cuando estamos frente al predominio de nuestro sistema nervioso simpático, es decir, durante el día, ¿no? No hace falta que sepan demasiado de biología para poder entender esto. Durante el día,
predomina el sistema nervioso simpático, ¿sí? Es lo que nos permite estar activos, concentrarnos, movernos, tener energía, etcétera, etcétera. Es lo que predomina en este momento en mí, que estoy hablando 400 palabras por segundo. Bien, ahora, les juro que termina el vivo, yo voy a apagar la luz y hago así, ¿sí? Y el parasimpático me pega una compensación, ¿sí? Esta es la palabra clave. Nuestra naturaleza es cíclica, ¿sí? Y esto en el ritmo sueño-vigilia lo podemos ver bien claro. Entonces, los tejidos del aparato locomotor, músculos, ligamentos, tendones, las estructuras dentro de la articulación, duelen cuando predomina el parasimpático. Duelen al atardecer y al amanecer, ¿no? Antes de que a media mañana ya estemos activos, ¿no? Vieron que cuando nos despertamos mañana vamos arrancando despacito, ¿no? Entonces va sucediendo esa regulación. Y hay otras estructuras dentro del aparato locomotor que dependen fundamentalmente del sistema nervioso, ¿sí? Porque quizás se pueden dar cuenta que para que un músculo se contraiga lo que necesita es el estímulo del nervio que le diga, bueno, ok, ahora, ¿no? Entonces ahí se contraen mis dedos para acercar la mano así a la pantalla. Cuando lo que está pasando es la activación de los nervios que llegan a los tejidos osteoarticulares, el dolor aparece sobre todo cuando el simpático está activo. Entonces es un dolor que predomina de día. Y además esta característica de los momentos de aparición son dolores que tienen atributos diferentes, ¿no? Este dolor que digo del nervio de día es ese dolor que es más eléctrico, que es intenso, ¿sí? Es lo que llamamos habitualmente dolor neuropático. Y que a veces va acompañado de otros periodos en los que no duele, sino todo lo contrario, ¿no? Perdemos un poco de sensibilidad, tenemos como hormigueo, sensación de adormecimiento, ¿ok? Son dos momentos distintos de los cambios en el mismo tejido, ¿va? Ahora, el otro dolor, el que nos está contando esta persona, es un dolor que suele sostenerse más en el tiempo, es decir, no es que empieza y termina, ¿no? O dura unos minutos y se pierde intensidad, sino que es de leve a moderado, a veces es más intenso, pero en general son dolores de leves a moderados, y que se sostienen, ¿no? Durante más de media hora, horas, ¿sí? Y están sobre todo acompañados de la inflamación de los tejidos, ¿no? Estas como unas referencias así grandes. Esos dolores que van acompañados de la activación del sistema parasimpático son los que aparecen cuando me alivio de un tema. Entonces, cuando ella dice, ¿por qué me duele a la mañana?, automáticamente sabemos que el día anterior, o todos los días anteriores que hubiese ese dolor, estuviste expuesta a una autoevaluación de esas zonas, ¿no? No me acuerdo qué decía, piernas y pies. Piernas y pies. Ahí va. Entonces, probablemente tenga que ver ahí con una cuestión de avanzar, de dar el paso, de elegir la dirección, ¿no? No sé, hay después que habría que precisar un poquito más, pero esto es como lo general que podríamos decir. Y respecto del otro dolor, el dolor neuropático, duele cuando me estoy adaptando. Y esto, el cambio tiene que ver con que lo que estoy buscando, lo que está buscando el sistema nervioso es aumentar la sensibilidad para poder entrar en contacto con alguien o algo, ¿sí? Alguien en general. ¿Ah? ¿Sabés que hay animales que son de manada, ¿no? Que cuando van corriendo, poner las cebras, y se empiezan a separar, este sistema nervioso que vos decís empieza a generar dolor para que justamente se puedan volver a juntar, ¿no? Porque si te está doliendo y te está separando, lo que te está diciendo es, che, ojo,
porque si te separas te van a comer. Entonces vuelve a juntarte. Es más probable que sobrevivas. Eso es lo complejo del sistema locomotor, ¿no? Que une dos. Cada órgano tiene varias capas embriológicas, por ende va a tener distintos tipos de adaptación, que tiene todo el sentido, porque cada capa embriológica le da como alguna función o alguna tarea diferente al órgano. Entonces, dependiendo de lo que se necesita en esa estructura, es la parte que se va a adaptar, ¿no? Y a veces podemos tener las dos, ¿no? Cuando además me quiero separar del dolor que tengo, ¿no? Entonces puedo empezar a hacer, o por no poder acercarme a alguien, me autodevalúo, puedo empezar a generar de los dos tipos de dolores. ¿Sí? Un Claro. dolor más neuropático y un dolor también más de tipo caliente, inflamatorio, ¿no? Como esto que vos decías. Bueno, hay un montón de preguntas. Mira, hay una que la podemos responder cortita, dice, ¿por qué supuestamente el dengue da dolor en los huesos? Bueno, ya sabemos que cualquier cosa que agarren y le pongan un diagnóstico y acumulen síntomas, después el dengue va a causar dolor de hueso y la gripe aviar también y toda la cuestión que puede haber dando vueltas, ¿no? Como el dengue es algo utilizado igual que cualquier otra cosa como para seguir causando miedo. No sé, tal vez estoy siendo muy, muy drástico, pero en un punto, Creo dale. que hay un poco y un poco, ¿no? O sea, dentro de lo que históricamente llamábamos dengue, ¿no? Quizás podríamos hacer puntos de corte en la historia, ¿no? De repente el dengue hasta hace 2 años atrás podríamos hablar de que es un síndrome, ¿sí? Que el modelo biomédico lo asocia a la presencia de una picadura de mosquitos, etcétera, etcétera, pero les puedo decir que en la práctica es bien difícil encontrar esa asociación, ¿sí? Y que tiene ciertas características. Y lo importante de esto es saber que no todas las personas que son diagnosticadas con ese nombre tienen el mismo cuadro clínico, ¿sí? Entonces, sí, es un tema que ya en estos días, ya de muchos lados me está llegando la señal, André, que tenés que escribir algo sobre esto, para que se entienda, porque es como extenso en un punto, pero siempre que, yo les propongo siempre lo mismo, ¿no? Siempre que se encuentren frente a un diagnóstico, enfóquense en qué es lo que está pasando, ¿no? Y va. Si hay dolor óseo, es porque hubo activación de esta respuesta biológica que nombré recién, una separación brusca, ¿sí? Entonces, si estoy con fiebre, me duele todo el cuerpo, y de repente dejo de ir al trabajo donde estaba la persona que me encanta, pero todavía no se lo pude decir, ¿sí? Y ¡pum! Experimento esa separación brusca, y probablemente también me duele el dolores. ¿Sí? Y probablemente Dolor, más de un lado dolor que de del otro. hueso, dolor de hueso ahí te refería al dolor neuropático, ¿no? Del Para, periósteo. Sí, claro, sí, sí, para aclarárselo ahí a la gente. sí. Bueno, después tal vez podemos charlar un poco más de del dengue, ¿no? De esta cuestión para poder aclarar y también poder hacer como alguna charla referida a todos estos diagnósticos que engloban un montón de síntomas y donde hay gente que tiene el mismo diagnóstico y tiene diferentes síntomas, ¿no? Como esta importancia que lo acabas de decir, de observar lo que está pasando en el cuerpo y no el título que nos están poniendo, pues el título siempre te marea y normalmente te termina dejando como en un cuadradito chiquito en donde siempre sos ese diagnóstico, ¿no? Y hay pocas posibilidades de evolucionar o de salir de ahí si creo que tengo tal o cual cosa, y más si son cuestiones degenerativas o autoinmunes o todas estas cosas que se prolongan en el tiempo, ¿no? Y hay una última pregunta que te quería hacer, que creo que va a ser larga y tal vez también la podemos hablar en otro lado, en donde dice, ¿podemos lograr la desprogramación biológica? Ok. Em, bueno, esto conecta con mucha distorsión en la información, ¿no? Entonces sí, me voy a tomar un ratito para contestar. ¿Qué es lo que pasa?
Cuando Hammer empieza cuando descubre esto que termina siendo un modelo, ¿no? Cuando empieza a descubrir esta información, él lo que nombra a este conjunto de cambios que ve en la biología y que identifica como respuestas biológicas sensatas a distintos estímulos del entorno, a eso le llama programa biológico con pleno sentido, o programa biológico sensato, ¿no? Esta es la traducción al español. Lo que ha pasado es que esta información del modelo de las 5 leyes se ha tomado desde otras escuelas, ¿no? Y la idea de programa biológico, cuando la sacamos del contexto de las 5 leyes, y sobre todo cuando le sacamos la 5ª ley, que es la esencia de este conocimiento, ¿no? Que la 5ª ley básicamente nos dice que todo cambio que sucede en el comportamiento o en un tejido de un individuo es sensato y es una respuesta que está a favor de la supervivencia del individuo, ¿no? Lo podemos ver bien claro con el ejemplo que nombraste de las cebras, ¿no? Así nos salimos de los humanos, porque recordemos que los humanos tenemos esta distorsión cultural que en términos de biología nos complica mucho la comprensión. Pero, bien, que una cebra empiece a sentir dolor cuando se separa de su manada, lo que hace es que genera un comportamiento que la acerca de nuevo a la manada, ¿sí? Y eso está a favor de su supervivencia, es completamente sensato, ¿ok? Entonces, cuando la nomenclatura de programa biológico se saca de este marco de referencia y se lo desvincula del sentido sensato, empieza a brotar la idea de que si el cambio que estoy teniendo es fruto de una programación, yo puedo reprogramarlo, desprogramarlo, transprogramarlo y todos los programación que aparecen por ahí dando vueltas, ¿no? Sin embargo, si comprendemos la esencia de las 5 leyes biológicas, nos damos cuenta que esa idea carece de sentido. Y esa idea, el peligro de esa idea, es que rompe el orden natural asociado a la vida. El humano forma parte de la naturaleza, no está por encima de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza no nos pertenece, nosotros formamos parte de ella. Romper ese orden nos lleva a perder el vínculo con la vida automáticamente, ¿sí? Entonces, después de que les comparto esto, les devuelvo la pregunta, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿se pueden desprogramar la biología? Podemos lograr la desprogramación biológica. Eso sería como podemos morirnos, básicamente. Okay. ¿No? Como... Yo preguntaría esto, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido la desprogramación biológica? Entiendo que hay mucha información confusa, ¿no? Dando vueltas. Pero bueno, nos toca quizás a nuestra generación, que somos los que heredamos el conocimiento y que lo estamos llevando también a otro nivel de divulgación, la responsabilidad de aclarar estas cosas, ¿no? Y reencuadrar. Es posible comprender. No, dale, perdón. Digo, ¿es posible comprender cómo funciona nuestro eje mente-cuerpo? ¿Es posible elegir quizás estar expuestos a determinadas adaptaciones en nuestra vida, ¿no? Y por lo tanto, elegir permanecer en cierta sintomatología, ¿no? Porque es lo que preferimos o es lo que podemos. Ahora, ponernos por encima del orden natural de la vida es algo que no tiene sentido, ¿no? Siempre y cuando querramos permanecer en este envase biológico. Un poco esa sería como mi respuesta. Y si todo esto que digo les genera confusión, los invito a aprender 5 leyes biológicas en profundidad, ¿no? Quizás es mucha información en un vivo de Instagram de poco tiempo, ¿no? Pero cuando se aproximen en profundidad al modelo, se van a dar cuenta que hay un sentido que no puede ser avasallado.
Sí, a eso me gustaría agregar que también esta cuestión de desprogramación o de reprogramación, de alguna manera nos hace ver como que somos seres que podemos empaquetar aprendizaje, ¿no? Como si tuviésemos paquetitos de aprendizaje que los podemos agarrar y mover a voluntad. Y eso creo que también rompe un poco con el aspecto sagrado del aprendizaje, no, no el aprendizaje intelectual, ¿no? Como justo me preguntaban, bueno, pero el aprendizaje que es psíquico o cómo aprendo. Aprende el cuerpo, ¿no? Cuando yo veo una bicicleta, yo puedo ver a alguien andar en bicicleta y yo pensar que sé andar en bicicleta porque ya he visto cómo andar en bicicleta. Pero realmente no voy a saber andar en bicicleta hasta que no la agarre y ande. Entonces, mucho de lo que sucede es querer agarrar información que está por fuera de nuestra madurez biológica y metérnosla en la mente para tratar de generar un cambio en mi día a día. Cuando en realidad el impulso es saber todo lo que ya tenés dado, todo el cómo sos, con tu forma, con tus recursos y demás, arremangate el buzo ahora en invierno y ponete a hacer. Caminá, andá, tropezate, caete, que ahí está el aprendizaje. Uno pensaría que aprendiendo las 5 leyes no va a activar más programas. Y eso es una ilusión. Porque no importa cuánto sepamos, el ambiente está íntimamente ligado a nosotros y por ende nos va a estar todo el tiempo pulsando aprendizaje. Entonces, bueno, yo ahora aprendí a andar en bici, bueno, después me va a tocar andar en bici en un ambiente más complejo y va a haber desafío de nuevo. Entonces el desafío nunca desaparece porque se va ampliando en la medida que yo también voy aprendiendo. Entonces la idea de en algún momento, como la salud es salud cuando no hay síntoma, es como una idea un poco sacada de la realidad, porque verdaderamente la salud es con síntomas, ¿no? Puede ser con síntomas más amables, más cortitos y demás, pero nunca vamos a dejar de estar adaptándonos a la realidad. Entonces, nada, si querés después podemos charlar más en profundidad de esto, creo que también es un poco filosófico en un punto, pero es como para cambiar un poco el modelo esto de, bueno, puedo ir a una persona a que me haga un trabajo medio psicomágico y me meta una información que haga que yo responda a mi realidad de otra manera. Nada, después consecuencias, ¿no? De eso, de esos intentos. Porque realmente el aprendizaje es un aspecto que ni siquiera lo podemos dimensionar la complejidad que tiene y se da a un ritmo que no es el que nuestra mente consciente quiere, ¿no? Como va al ritmo de la biología. Por más que yo quiera tener un hijo en 3 meses, un hijo dura 9 meses. Y por más que yo quiera ir a hacer todas las terapias que pueda para acelerar el proceso, no se puede, ¿no? Como es algo que nos va atravesando, esto que sí somos parte de la naturaleza. André, eh, antes de que se siga alargando, contá un poquito de qué se trata, lo que vas a estar haciendo el lunes. Dolencias osteoarticulares. Bueno, vamos, podemos prometerle a la gente que vamos a hacer una segunda parte de esto, porque nos quedaron afuera, pero cantidad de cosas y un montón de preguntas, ¿no? Eh, el lunes inicio un proceso grupal que se llama Quiero y Puedo, y que tiene que ver con encarar las afecciones osteoarticulares desde el modelo de las 5 leyes biológicas, ¿no? Entonces, el proceso es virtual presencial. ¿En qué sentido? Digamos, vamos a estar encontrando a través de la pantalla y la idea es que estén, que de hecho nos encontremos en vivo como hoy, ¿no? Entonces que podamos conversar y bueno, ir despejando algunas cuestiones en el encuentro. Y vamos a estar, por un lado yo voy a estar brindando el marco teórico de las 5 leyes biológicas, un poco lo que estuvimos compartiendo hoy de una manera bastante más extensa. Voy a estar atendiendo los casos, ¿no? Como si fueran de la misma manera que lo hago en la consulta individual, ¿sí? Y lo otro que va a tener como condimento especial es que lo que vamos a estar haciendo es poner en práctica herramientas que nos permitan recuperar
esos procesos de autorregulación de los que hablábamos antes. Entonces sería como un Entonces, acompañamiento grupal para afecciones osteoarticulares, digamos, bajo realmente, el modelo de las 5 leyes y con otras herramientas que también vas a estar aplicando. sí, Súper exactamente. recomendado. Yo debería Ahí ir. va. Yo debería ir. No, súper recomendado, súper recomendado. ¿Cuánto tiempo dura? Dura 2 meses en total, son 4 encuentros y los encuentros son quincenales. Bien. Entonces, bueno, van a Y si la gente quiere saber información, a tu semana, Instagram. sí, información en mi Instagram, sí, exactamente. Y en la página web pueden encontrar. Ah, bien, buenísimo. Bueno, después abajo del vivo podés dejar escrita ahí la página Dale, para que la gente la busque y nada, te pueda consultar y ojalá que haya, que haya un lindo grupo ahí para trabajar porque está bueno, y más cuando es en grupo y uno también se da cuenta de que no es el único al que le pasa, ¿no? Porque muchas veces hay una sensación de ¿por qué esto me pasa a mí? Es como, no, no te preocupes, que le pasa al 80% del mundo, ¿no? Entonces, tranca, vamos en grupo y está bueno así, ¿no? Cuando hay manada, hay menos dolor. hay menos dolor, hay más creatividad, Igual. hay más ideas, sí, totalmente. Así que bueno, los que quieran Bueno, sumar, ahí va. Bueno, genial. Ale, hermoso, gracias. A Hermoso vos. encuentro. Sí, gracias a toda la gente, un montón de gente se ha sumado, un montón. Nos vamos a encontrar de nuevo, vamos a organizar. Ya acá ya te empiezo ya te agarré, ya no te suelto más. Así que ahora ya quedamos en algún otro momento, lo vamos a ir compartiendo ahí por Instagram. Y bueno, seguiremos charlando. Si también hay temas que les gustaría que charlemos, que los veamos, escríbanos, déjenlos ahí. Y cada tanto, no somos muy amantes de aparecer por Instagram, no somos muy amantes de la pantalla abierta, pero bueno, está bueno, ¿no? Está bueno aparecer. Lo re disfrutamos. Además, digo, fue como las charlas, Ale y yo nos vemos muy seguido y tenemos charlas muy largas y muy interesantes. Y fue como un poquito eso, ¿no? Fue como un poquito las charlas que solemos tener. Así que, todo bueno. Bueno, antes de cortar, ahí hay una chica, o la aldea de la Loma, no sé si es chica o chico, pero bueno, quiere más información, búscalo en el Instagram de Andre y ahí te contactás con ella. ¿Sí? Tal cual. Sí, Bueno, Andre, nos vemos, vamos a balbotonear un rato, ahí dale, a descansar, y gracias a toda la gente que se sumó, y nos estamos encontrando. Hermosa la dale. charla. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Adiós. Nos vemos, chau chau.